Amigos, amigas, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, queridos amigos, en este su canal, La Sinfonía del Pensamiento, habré de consagrar este programa a uno de los grandes poetas, a uno de los grandes dramaturgos, a uno de los grandes pintores de todos los tiempos. Se trata del alemán Johann Goethe. Este gran autor es conocido sobre todo por su poesía, por sus obras dramáticas y en menor medida por sus obras artísticas. Sin embargo, se trataba de un hombre verdaderamente lleno y colmado de inspiración, pero también de un hombre muy sensible que trabajó arduamente buscando siempre encontrar la nota perfecta. De la misma manera que un músico se esfuerza enormemente por hallar esa nota, esa melodía única, particular, que puede de alguna manera dar cuenta de su mundo interior, para Goethe, este poeta alemán, este dramaturgo, no hay nada más importante que poder abarcar el universo con las fuerzas de su pensamiento, con las fuerzas de su inspiración, con las fuerzas de su sensibilidad. El día de hoy propiamente no habré de consagrar este video al estudio y al análisis propiamente de su obra, sino más bien de forma indirecta habré de remitirme a un estudio que hizo un colaborador y amigo de Goethe llamado Eckermann. De hecho, el libro aparece justamente con el título de Conversaciones con Goethe y fue Eckermann, un poeta que, como ya lo he señalado, trabajó conjuntamente y muy cerca de Goethe, y en 1836, posterior a la muerte de Goethe, Eckermann se da a la tarea de compartir sus memorias, sus vivencias, sus sentimientos, sus reflexiones con respecto al contacto que tuvo con este gran espíritu, el espíritu de Goethe. Y bueno, en ese sentido, queridos amigos, queridas amigas, el día de hoy he traído tan solo una pequeña muestra de ese horizonte intelectual de este gran alemán. Y bueno, pues entonces voy a comenzar haciendo la lectura de algunas notas, algunos pasajes que hace ya algún tiempo estuve extrayendo de algunos libros que consulté, y bueno, este me pareció sumamente sugerente. El libro Conversaciones con Goethe de Johann Eckermann. En cierta ocasión le preguntaban a unos especialistas si tenían a bien y si tenían acaso la intención, el atrevimiento de poderle dar continuidad a la obra de Goethe, la obra más importante, de acuerdo con la crítica que escribió este autor, se llama Fausto, una obra dramática. Y bueno, una vez que se escribe esta obra dramática, con el paso del tiempo fue consagrándose hasta llegar a convertirse hoy por hoy en un referente cultural no solamente de Alemania, sino también de las letras universales. Entonces, se tenía el cometido de poder continuar, por así decirlo, con la segunda parte, con la continuación del Fausto de Goethe. Y esta fue la respuesta que dio uno de esos críticos al proponérsele si sería capaz de poder dar vida a la continuación de esta obra, el Fausto. Dice esto el especialista: me parece más fácil terminar la Catedral de Colonia que continuar el Fausto en el espíritu de Goethe, pues la catedral puede entenderse matemáticamente. Está ante nuestros ojos, cabe asirla con las manos, pero ¿qué instrumentos y qué medidas iban a emplearse en una obra que pertenece a un mundo espiritual invisible, que descansa por entero en el sujeto, que se reduce todo
a la unión propia, a una visión propia, cuyo material es una vida grande, vivida por el propio autor y cuya ejecución demanda una destreza durante largos años, cultivada y llevada hasta las más altas cimas de la maestría. Entonces, fíjense bien cómo este autor dice, si se tratara de una cuestión que se puede reducir a elementos o a fórmulas matemáticas, sin lugar a dudas podríamos llevarle a cabo. Sin embargo, como se trata de una obra que emanó de lo hondo de un sujeto, del mundo interior, del mundo espiritual de una persona, esta obra es prácticamente imposible. Entonces, por eso dice, ¿qué instrumentos y qué medidas iban a emplearse en una obra que pertenece a un mundo espiritual invisible, que descansa por entero en el sujeto, que se reduce todo a la visión propia, cuyo material es una vida grande, vivida por el propio autor y cuya ejecución demanda una destreza durante largos años cultivada y llevada hasta la maestría suma? Bien, ya entrando de lleno en materia, entre las múltiples conversaciones, los diversos temas que tocaron Goethe y Eckermann, una de las preguntas que se le formuló a Goethe con respecto a la política, y Goethe responde lo siguiente: la desdicha es que en el Estado nadie quiere vivir y gozar, sino que todos quieren gobernar. La desdicha es que en el Estado nadie quiere vivir y gozar, sino que todos quieren gobernar. Y en el arte nadie quiere disfrutar lo ya hecho, sino que todos aspiran a crear por sí mismos. Ahí entonces ahora se está hablando de materia artística, que no somos a veces capaces de renunciar a nuestra aportación personal, sino que nosotros reincidimos y que nosotros estamos afanosos de querer crear, de querer innovar, de querer inventar. Por supuesto que esto que dice Goethe es muy cierto. Él mismo no pudo quedarse con los brazos cruzados simplemente contemplando las creaciones de los demás, sino que también quiso dejar su propia aportación. Entonces ahí encontramos dos puntos que discute Goethe al lado de Eckermann. El primero de ellos tiene que ver con la política. Todos quieren gobernar. Nadie quiere vivir ni gozar, sino que queremos gobernar. Y de esta manera es imposible. Y por lo que respecta al arte, nadie quiere disfrutar, dice Goethe, lo ya hecho, sino que todos aspiran a crear por sí mismos. Es cierto que para poder crear, los grandes especialistas recomiendan que primero lo que tenemos que hacer es nutrirnos precisamente de una cultura con cierta vastedad, con cierta amplitud, con miras de largo alcance, para que de esta manera nosotros podamos ser capaces ya con el paso del tiempo de poder ofrecer quizá una aportación preliminar, pero ya una aportación nuestra, ya una aportación que tenga algo significativo. Esto es justamente lo que Goethe hizo a lo largo de su vida, y esto es lo que se deja ver, lo que se desprende al estar leyendo las conversaciones con Goethe de Eckermann. Eckermann nos ha dado un tesoro invaluable al mostrarnos la biografía, la personalidad, de mostrarnos al sujeto creador, en este caso Goethe. Fíjense ahora, escuchen queridos amigos, queridas amigas, lo que nos dice Goethe. Falta seriedad para seguir el conjunto, falta el ánimo de hacer algo por amor a la obra común. Cada cual trata de hacer
resaltar su propio yo, para ponerlo bien a la vista de todo el mundo. Donde quiera se ve al individuo hostigado por el deseo de destacarse, y en ninguna parte se encuentra el honrado esfuerzo que pone el propio yo por amor al conjunto y a la causa común. Repito, falta seriedad para seguir el conjunto, falta el ánimo de hacer algo por amor a la obra común. Cada cual trata de hacer resaltar su propio yo, para ponerlo bien a la vista de todo el mundo. Donde quiera se ve al individuo hostigado por el deseo de destacarse, y en ninguna parte se encuentra el honrado esfuerzo que pone el propio yo por amor al conjunto y a la causa común. En otros términos, lo que Goethe está señalando es esto que justamente se puede describir con una frase: lo que hacemos para nosotros muere con nosotros, pero lo que hacemos para nosotros y para los demás no muere, sino que se hace eterno. Aquí justamente Goethe está echando de menos, y esto es lo que le señala a Eckermann, que casi siempre estamos abogando por nuestra propia perspectiva, que casi siempre estamos nosotros llevando agua a nuestro molino. Y sin embargo, cuando se trata de apoyar un proyecto común, un trabajo colectivo, una situación en la cual nosotros aportemos y estemos abonando, no solo para mi beneficio o mi reconocimiento personal, sino para el reconocimiento colectivo, social, comunitario, es ahí donde de repente nos detenemos. Entonces es interesante cómo un espíritu de alguna forma elevado, encumbrado, tiene esa capacidad de decir: nos está haciendo falta de alguna manera la humildad de poder reconocer también la parte del otro, las aportaciones del otro, de los demás artistas, de los demás hombres y mujeres que están dejando algo para la posteridad. Dice Goethe: el poeta debe aspirar a adquirir conocimientos diversos, pues el mundo entero es su materia y deberá saber manejarlo y expresarlo. El poeta debe aspirar a adquirir conocimientos diversos, pues el mundo entero es su materia y deberá saber manejarlo y expresarlo. Aquí una vez más, y de acuerdo con lo que decíamos hace un momento, una de las grandes aspiraciones de Goethe fue nutrirse de distintas vertientes, de distintas fuentes de pensamiento, y él, con esa sensibilidad poética, lo que logra con el paso del tiempo es la maestría, la excelencia. Entonces, aquí está una recomendación. Dice: el mundo entero es la materia del poeta. Entonces, y por lo tanto, el poeta no debe estar ajeno a prácticamente ningún tema, sino que todos y cada uno de ellos los tiene por necesidad que tocar de alguna u otra forma. Continúo leyendo la opinión de Goethe. Si no me hubiera preocupado tanto de las piedras y hubiese aprovechado mi tiempo en algo mejor, podría tener ahora la más bella corona de diamantes. Si no me hubiera preocupado tanto de las piedras y hubiese aprovechado mi tiempo en algo mejor, podría tener ahora la más bella corona de diamantes. Y bueno, ¿cómo poder olvidar lo que nos enseñó Lucio Anneo Séneca, este filósofo hispano-romano de la antigüedad, que va más o menos en esta línea de lo que está señalando Goethe? Siendo tan corta la vida, la acortamos más perdiendo el tiempo. O, como lo señaló siglos antes Hipócrates, el padre de la medicina griega, de acuerdo con la tradición, Hipócrates decía: el arte es largo, la vida es breve.
Y precisamente porque la vida es breve y porque nuestra vida se esfuma, porque nuestra existencia se acaba, por eso está esta recomendación que Goethe se hace a sí mismo. Y dice, si me hubiese preocupado menos de los obstáculos, de las dificultades, en este momento, si yo me hubiese dedicado de lleno y consagrado a los estudios de lo verdaderamente esencial, entonces tendría yo en este momento una corona de diamantes. Y nosotros sabemos ahora que Goethe alcanzó precisamente no solo la corona de diamantes, sino también los laureles. Su cabeza se vistió de gloria, cual poeta que señaló la esencia de lo universal. Bien, déjenme continuar con otras referencias. Estoy leyendo algunas notas que he tomado del libro de Johann Eckermann, este amigo y colaborador de Goethe, y justamente se llama Conversaciones con Goethe, publicado en 1836 por primera vez. Bien, Goethe nació a la vida del pensamiento con dos grandes herencias, el error y la insuficiencia. Tuvo que dedicarse a deshacerlos y para eso se vio forzado a extender mucho sus trabajos. Es decir, Goethe, tal y como lo dice aquí el especialista, se nutrió, así como de tantos conocimientos maravillosos, también se nutrió del error, de la insuficiencia, de las falsedades, de muchas situaciones que en lugar de contribuir al desarrollo del pensamiento, sirvieron como de obstáculo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces Goethe se ve obligado a trabajar el doble, el triple, para poder hacer brillar su pensamiento. A todos nosotros seguramente también nos ha pasado que en algún momento el error y la insuficiencia se han quedado con nosotros, nos han dejado marcados. De la misma manera que los romanos en la antigüedad decían que el mal o el bien se adquiere desde la cuna, desde los nutrientes que nuestra madre nos prodiga. Y obviamente, extendiendo la idea, pues de los nutrientes que nos provee nuestra cultura, que nos circunda, que nos rodea. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos que darnos a la tarea de ir haciendo un trabajo de desecho, un trabajo de depuración, un trabajo de ir expurgando, ir calibrando qué cosas sí son verdaderamente importantes, valiosas, y qué otras cosas están simplemente como paja, como accesorio, como un añadido, y las cuales, por tanto, se puede prescindir de ellas. Bien, dice Goethe, siempre se aprende de aquellos a quienes se ama, siempre se aprende de aquellos a quienes se ama. Cuando nosotros amamos a alguien, pues le brindamos nuestra atención, nuestro cuidado, estamos al pendiente, estamos también teniendo la fuerza de la inspiración. Por lo tanto, no es, digamos, nada dudoso que este pensamiento que tiene Goethe sea con toda justicia una realidad palpable. Siempre se aprende de aquellos a quienes se ama. Ahora bien, nos dice Goethe, leo todos los años algunas obras de Molière, este gran escritor francés que también ocupa un lugar privilegiado en las letras francesas y en las letras del mundo. Leo todos los años algunas obras de Molière, de la misma manera que, de vez en cuando, contemplo los grabados en cobre de las grandes creaciones maestras italianas, de los grandes maestros italianos. Pues nosotros, pobres criaturas, no podemos conservar en nuestro interior la grandeza de tales obras, y necesitamos volver a ellas de tiempo en tiempo para refrescar tales impresiones. Repito, leo todos los años algunas obras de Molière, de la misma manera que, de vez en cuando,
contemplo los grabados en cobre de los grandes maestros italianos, pues nosotros, pobres criaturas, no podemos conservar en nuestro interior la grandeza de tales obras y necesitamos volver a ellas de tiempo en tiempo para refrescar tales impresiones. Aquí está una muestra también de grandeza, una muestra de humildad. El gran Goethe diciéndonos, ¿saben qué? De cuando en cuando tenemos que voltear la vista hacia los grandes creadores, hacia las grandes creadoras, para que de esta manera podamos nosotros no olvidar lo que es la grandeza, la magnificencia, lo que es el deslumbrar espiritual. En cada obra creadora, en cada obra maestra, se revela el infinito. Adquirimos una pieza que va a ser colocada de tal manera que podamos nosotros contemplar la totalidad de la perfección. Pero son esfuerzos que hacen los creadores, las creadoras. Entonces, esta es la recomendación que hace Goethe. Él dice, yo de cuando en cuando vuelvo a los franceses, específicamente a Molière, este autor también dedicado al teatro, aunque más por el lado de lo cómico, y por otra parte señala a los artistas italianos. De esta manera, él dice, pobres criaturas somos nosotros, que a veces necesitamos que nuestra mente recuerde una vez más donde se halla la grandeza, donde se halla lo que verdaderamente es digno de admirarse. Bien, pues queridos amigos, queridas amigas, de esta manera, hoy en este día, he abierto el abanico de posibilidades en este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Estas pequeñas piezas que he leído ante ustedes se supone que son dictadas literalmente por Goethe a Eckermann en sus conversaciones. Entonces Eckermann pues se dio a la tarea de registrar lo más fielmente posible estos testimonios, estas ideas, estos pensamientos de Goethe, y ahora nosotros en esta obra pues encontramos verdaderamente la posibilidad no solo de asomarnos a la vida de uno de los grandes pensadores de Alemania y del mundo, sino que también nos dan la posibilidad de que, precisamente por la gran erudición que tenía Goethe, nos da la posibilidad de colocarnos en una atmósfera elevada, una atmósfera desde la cual se pueden tocar distintos temas, pasando desde la política, a la religión, al arte, a la filosofía, a la poesía, etc. Entonces, es una invitación también, si alguien no ha todavía tenido la oportunidad de leer alguna de las obras maestras de Goethe, pues bueno, esta obra indirecta, Conversaciones con Goethe, que escribió Eckermann en 1836, puede ser una maravillosa oportunidad para acercarnos por primera vez a uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, uno de los grandes escritores también de todos los tiempos. La finalidad de la Sinfonía del Pensamiento es tener precisamente la ocasión y la oportunidad de traer a un público muy diverso algunas de las ideas de estos autores. Estoy tomando entonces como referente estas notas que he extraído, y precisamente estas notas las seleccioné y hoy quise presentarlas ante ustedes con la finalidad de mostrar cómo en medio de su grandeza, en medio de que Goethe alcanzó la cima de la máxima expresión escrita, alcanzó ese nivel artístico verdaderamente encomiable. Aparte de todo ello, Goethe tiene esa sensibilidad y esa humildad de decir, de alguna forma, todos podemos llegar también a un espacio del pensamiento ideal, pero para ello se necesita mucha disciplina, mucho trabajo,
mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Ya lo escuchamos ese rato. Uno de los críticos nos dijo, Goethe tuvo que luchar contra el error y contra la insuficiencia. A veces nos encontramos rodeados de falsedades, a veces también tenemos información que no está completa. Necesitamos nosotros, si tenemos la curiosidad, si tenemos la iniciativa, pues darnos a la tarea precisamente de ir a buscar las respuestas, de ir a buscar las soluciones. Y si no las encontramos, bueno, pues entonces nos quedará también una parte importante que no es desdeñable, que no se puede despreciar, y es una parte crítica en la cual, como no encontramos soluciones, por lo menos estamos encontrando que hay bastantes lagunas que llenar. Hay bastantes, ahora le llaman áreas de oportunidad, es decir, aquellos espacios en los cuales mi conocimiento todavía no se ha robustecido, mi conocimiento todavía está en vías de desarrollo y por ende mi trabajo consiste en tratar de hacer lo mejor que yo pueda para encauzar mi pensamiento en una línea de mayor seguridad, de mayor certeza. Hoy en día pues es difícil quizá aspirar a una certeza, a una plenitud, pero por lo menos esta idea de certeza, de plenitud, de perfección, nos sirven y hacen las veces como de unas ideas reguladoras, de unas ideas referentes, que nos van a ir mostrando más o menos cuál es el sendero que tenemos que tomar. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, hoy en esta noche en su canal La Sinfonía del Pensamiento, he tenido el agrado de presentarles estas ideas que aun cuando pudieran considerarse como fragmentarias, nos abren por lo menos una pequeña ventana hacia lo que es el mundo espiritual de Goethe, este gran autor alemán que, como ya he dicho, no he por el momento leído ninguna de sus obras para leerlas con ustedes, sino que me he basado simplemente en esta obra de Eckermann. Ya habrá tiempo de que pueda con ustedes compartir algunas apreciaciones sobre, por ejemplo, esta obra que también es muy conocida de Goethe, las cuitas del joven Werther, o también, por ejemplo, el mismo Fausto, o también, por ejemplo, estas obras que tienen que ver precisamente con vida y poesía, sus concepciones sobre el arte. Entonces son algunas de las obras que comúnmente se pueden estudiar, que son muy accesibles. Hay muchas otras que son quizá menos conocidas, pero todas tienen alguna aportación significativa. Esta es la gran ventaja de leer a espíritus tan elevados. Y bueno, entonces queda pendiente que en videos posteriores ahora sí podamos tomar la obra directa del autor para de esta manera compartir, discutir y razonar juntos sobre lo que son las aportaciones de estos grandes hombres y también, desde luego, de las grandes mujeres. Hay por allí también pendiente un video que ya hace algún tiempo he estado preparando, que será consagrado a una poeta, a la poeta chilena Gabriela Mistral, y también obviamente vamos a darnos cuenta del poderío de su pensamiento, de la gran amplitud de miras que la poeta despliega en cada una de sus líneas. Es precisamente por eso que es muy importante poder tener un espacio en el cual compartir una invitación, aun cuando sea de forma muy indirecta, aun cuando sea de forma muy pormenorizada, pero ya es un comienzo, ya es una pequeña aportación. Y bueno, pues queridos amigos, queridas amigas, un honor, un gusto, un placer poder compartir con ustedes, esperando que estas breves notas hayan sido de su agrado, que de alguna manera ustedes puedan encontrar en ellas también el deseo de seguir aprendiendo, conociendo, sabiendo más. Muchas gracias
y deseo que tengan un excelente día.